Bien, primero que nada, pues muchísimas gracias por estar presentes, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los que están presentes y a los que van a intervenir. Es un tema eh, verdaderamente interesante, raro para la bioética. Generalmente nosotros no tocamos estos temas que son sumamente teológicos en la bioética. Pero resulta que nosotros tuvimos un simposio, el anterior, donde se habló del bien y del mal. Y bueno, los puntos fueron evidentemente filosóficos y quedó como un gran ausente este demonio que es muy importante, ¿no? Es muy importante en nuestras creencias y en nuestros fundamentos, ¿no? Entonces hemos querido tocar este tema directo, directo, para ver qué cosa pensamos y tomar posición, ¿no? ¿Esto es una idea? ¿Es una metáfora? ¿Es verdaderamente un ser espiritual o legiones de seres espirituales que nos inducen al mal? Bueno, de esto queremos hablar en este simposio. Les voy a presentar al primer ponente, que es Mariano Meléndez Castillo. Él es presbítero, sacerdote, él es doctor en teología y es exorcista de la diócesis del Callao. O sea, el obispo del Callao lo nombrado a él y él tiene casos donde hace exorcismos, o sea, saca demonios de la gente, de las personas. Entonces queremos saber un poco su experiencia y sobre qué cosa es lo que él piensa sobre el demonio. Y luego pasaremos al segundo ponente, que es Víctor García Blaude, que ya lo presentaré. Mariano, antes le hemos pedido a los ponentes que nos hablen 15 minutos del tema, digamos, tienen que resumir muchísimo todas sus experiencias y todo, pueden pasar hasta 20, ¿no? Y después comenzamos ya a las intervenciones y le vamos a pedir nuevamente después a los ponentes, ¿no? Que después de escuchar todas las intervenciones puedan un poco resumir las inquietudes y concluir. ¿Mm? Bien, Mariano, tienes la palabra. Muy buenas noches, queridos amigos. Una alegría compartir y un honor también estar aquí entre ustedes. Yo soy el padre Mariano, tengo 29 años de sacerdote. Eh, Básicamente mi ministerio ha sido dirección espiritual en seminarios durante 15 y 16 años y después en parroquia. El año 2014 yo estaba en el Seminario Corazón de Cristo y se presentaban unos casos. Eh, y fui a la canonización de Juan Pablo II a Roma, y justo se daba un curso de la Asociación de Exorcistas, y le pedí al obispo poder participar, no por nada, sino porque si se daban casos había que estar, cómo poder ayudar a los jóvenes sobre todo. Entonces fui, y eso fue en abril más o menos. Por septiembre, octubre, me nombró exorcista. Quiere decir que no es que tenga yo gran experiencia, ni tenga mucha cultura sobre eso, pero si se trata de alguna forma ayudar a los jóvenes, para eso estamos. Entonces, eso fue eh, cómo me nombraron exorcista. Eh, Habría muchas cosas que decir. Eh, eh, en todo esto lo expongo, lo comento, más que hacer una conferencia, pues yo compartí una preocupación ¿no? de la cultura actual que está afectando muchísimo, muchísimo a los jóvenes y niños y en general a toda la sociedad. Compartir una preocupación real. Puede ser enfocada de diversas maneras. Una que es a través de la fe, de la revelación. Lo que se trata es de ayudar a los jóvenes, principalmente, ¿no? Entonces, sobre exorcismos hay un ritual buenísimo, precioso, sencillo, sencillísimo. Y también sobre esto hay una guía para el Ministerio de Exorcismo.
¿no? Que son básicas, cosas básicas de la revelación de la fe cristiana, ¿no? Por ejemplo, en principio, Dios, es bueno, es creador. Hubo una rebelión de los demonios, pero el demonio no es un rival de Dios, es el único Dios, ¿no? Entonces, no es que el demonio sea un rival. Ahora, por qué Dios, siendo Dios, permite el mal? San Agustín se preguntaba, ¿por qué el mal? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal? ¿No? ¿Por qué la existencia del mal? No encontró respuesta, dice el catecismo, ¿no? De la Iglesia Católica. No encontró una respuesta, no hay una respuesta al mal. Pero sí encontró una luz, a la luz de Cristo crucificado, que había el misterio de la piedad, ha vencido el misterio de la impiedad, de la iniquidad, ¿no? Ahí vio una respuesta al mal, ¿no? Como en Jesucristo. Bueno, esa es la parte, digamos, de nuestra fe. Entonces, en Jesucristo, ¿no? Ahora, entonces, existe una acción del demonio. Eh, Hay dos acciones, la ordinaria, que son las tentaciones, tentación de robar, de mentir, etcétera, que son más peligrosas, digamos así. Y las tentaciones extraordinarias son extraordinarias porque no son frecuentes, no porque sean especiales de alguna manera, sino que no son frecuentes. La acción extraordinaria del demonio, que es obsesión, infestación, posesión, eh, son cuatro, pues, posesión, infestación, posesión. Bien, pueden venir mezcladas, ¿no? Ahora, mucho de lo que se habla de exorcismos ha sido demasiado deformado y eso hace mucho daño con tantas películas, tanto que se dice, ¿no? El misterio del exorcismo es muy, muy hermoso, sencillo, es ayudar a una persona atormentada. Un ministerio de misericordia, ¿no? Y ciertamente hay personas atormentadas, muy, muy atormentadas. Y se les acompaña, se les ayuda. La gente más o menos tiene una mentalidad mágica. Un exorcista quiere, ¿no? Va a un exorcista y como si fuese un chamán, quiere que le solucione las cosas. No es así. Hay que, ¿no? El ritual lo previene desde el principio. Hay que evitar todo matiz mágico del exorcismo. Entonces, básicamente es acompañar a la persona, escucharla, guiarla, ver que ella misma desee colaborar, ser ayudada y toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo. Entonces, eso es más o menos el misterio del exorcismo, ¿no? Es acompañar a una persona, ayudarla a través de la fe, a través de la fe, ¿no? De la fe. Eh, y hay que tener mucha paciencia, sufren muchísimo, muchísimo, sufren mucho. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es acompañarlas, ¿no? Una de las, entonces, otro punto es eh, eh, qué está sucediendo en la cultura actual. Por ejemplo, los jóvenes, hasta jóvenes muy niños, jóvenes, mayores, ven películas de terror, pero una tras otra, se pueden pasar 2 días, en pandemia pasa mucho, 3 días viendo películas de terror. En nuestro tiempo seguramente terror era una película de Hitchcock, ¿no? Una drama, pero hoy día no, tiene mensajes muy, muy, muy demoníacos, desde violencia, de crimen, asesinato, de demonios, ¿no? Películas de terror y también juegos, pues muy violentos, me lo dicen los jóvenes, Free Fire, el Fortnite, entonces les crea mucha violencia. Y también ya los juegos de Ouija, el Charlie. Bien, pues los jóvenes llegan así, se meten por curiosidad, pensando y después quedan muy afectados, muy, muy atormentados. Y los padres también. Y los padres ante esa desesperación empeoran la cosa porque los llevan a los brujos, los llevan a tal, a tal, a todo tal. Y muchas veces los padres mismos están. Entonces, todo un ambiente. Entonces, la preocupación de cómo ayudar a los jóvenes, ¿no? Sí, en este sentido, creo que todos pienso que coincidimos, cómo ayudar a los jóvenes de nuestra formación, de nuestra forma de ver las cosas, cómo ayudar a los jóvenes.
¿no? Entonces, ese es el punto. Hay otra, la pornografía también, que en pandemia los jóvenes han, entonces, ¿no? Según comentan también los exorcistas, ¿no? La pornografía es el ambiente propio para llenarse de demonios, ¿no? Y lo vemos en la cultura actual, de ahí vienen crímenes, etcétera, violencias y cosas. Bien, entonces, esa es la preocupación. Hay que ayudar a los jóvenes, es un hecho real, innegable, que, que los jóvenes están en un ambiente de violencia fuerte, sobre todo, como decía, de películas de terror que les seduce y pueden ver 10 seguidas, hasta 24 horas, 28 horas seguidas de películas de terror en esta, sobre todo en pandemia, y los juegos de violencia también, los juegos de Ouija. Eh, Bien, pues, ¿qué más? El discernimiento, ¿no? Discernimiento. Es bueno, es muy bueno ver la opinión de psicólogos, psiquiatras, abogados, todos los que puedan ayudar. Eh, en Roma fue una conferencia muy buena porque habían abogados, había incluso los que hacían magia, ¿no? O sea, no magia en el sentido, sino ilusiones, porque muchos de los brujos también practican, ¿no? La magia, eso. Eh, entonces, una parte importante es acompañar a los jóvenes, ¿no? Ante, sobre todo, la destrucción de la familia. Los padres generalmente no ayudan, empeoran las cosas. También hay que ayudar a los padres, también hay que ayudar a los padres, ¿no? Había un caso, justo hoy día vino su papá, hace 4 años, vino un chico que se tiraba por el suelo y cosas así. Generalmente vienen muy violentos también, muy violentos en el sentido que quieren una oración y que todo se solucione. Después que han ido a brujos, chamanes, han hecho de todo, quieren que la iglesia también. No es así, la iglesia no hace magia, ayuda a la persona que libremente, ¿no? No es fácil, pero la persona ha de colaborar. Se complica un poco a veces cuando ya hay situaciones psiquiátricas, psicológicas, lo cual ya es más difícil, pero por eso es importante la intervención de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, de abogados, todos los que se pueda ayudar. Entonces, la preocupación pues es eh, ayudar más que un tema académico de debate, discusión, que también es importante aprender de todo, pero sobre todo la preocupación de ayudar a los jóvenes. Entonces eso, nosotros partimos de que Dios, es bueno, es creador, es la revelación, ¿no? La revelación cristiana es así. Se ha manifestado en Jesucristo, que ha vencido el demonio, que nos ha liberado del demonio, que nos hace hijos de Dios, ¿no? Porque a veces se puede pensar que el demonio es un rival de Dios, ¿no? El demonio es, un- es una criatura malvada, 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 muy malvada. Pero hay una frase de San Agustín: el demonio no tiene poder para dañar. Si tuviese poder para dañar, ¿qué no haría? ¿Qué no haría el demonio? Si verdaderamente tuviese poder para dañar. Sí tiene en este sentido astucia para engañar, mucha astucia, mucha astucia para engañar. Y ahí entonces seduce con curiosidades, cosas, y una vez que uno es llevado al terreno del demonio, ahí sí puede hacer muchas cosas. ¿Y cómo se vence al demonio? Pues obedeciendo, y la humildad, ¿no? Decían San Antonio, pero ante tantos demonios, le dijo: ¿y cómo se vence tantos demonios? Por la humildad, obedeciendo. El demonio
a- se pone dos palabras que espantan al demonio, la humildad y la obediencia. Y la Virgen María también. que- Entonces, con esas armas de la fe, la Virgen María, la obediencia, ayudar a las personas a obedecer poco a poco. Comentaba este caso de 4 años y este chico recién está, todavía está bastante mal, pero y está saliendo. 4 años. Está saliendo porque él ya está queriendo colaborar, ¿no? Entonces, requiere mucha paciencia con las personas, jóvenes, con niños también. Después hay otra frase de San Agustín, que dice, "Oh, el demonio es un perro amarrado, de por vida está amarrado, está de por vida atado, no puede hacer daño a nadie. ¿Cuál es la única posibilidad? El que ese perro destroce a una persona, que se acerque, que se acerque. Si uno se acerca al demonio por curiosidad, por lo que sea, pues el demonio los va a destrozar, como lo está haciendo con muchos jóvenes, muchos niños, los destroza. No todos acabarán en posesión, en ese tipo de cosas, pero que sí viven atormentados y confundidísimos y temerosos, muchísimo. Y con confusiones muy fuertes de lo que es la vida, de lo que es el bien, lo que es la familia. Entonces, no todo se manifestará extraordinariamente con posesiones, pero en su vida eh, 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 tienen este tipo de tormentos. Muy bien, pues algunas cosas para compartir en estos 15 minutos. Muy bien, gracias, gracias. Gracias, Mariano. Ahora vamos a darle pase al segundo ponente, que es Víctor García Belaúnde. Él es psicólogo, tiene una maestría en historia de la filosofía, una maestría en ética profesional y aplicada. Es presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú. También habíamos anunciado en otra presentación anterior que era miembro honorario de la Asociación Peruana de Ateos, APERAT. Bien, Víctor, te escuchamos. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, Bueno, primero, bueno, gracias Alejandro por la invitación a la Red Peruana de Bioética Personalista. Yo tuvimos un evento planeado con Micos Lucas y yo estuve muy mal, tuve una neuropatía y me recuperé gracias a la ciencia, ¿no? Em, bueno, yo de verdad también comparto eh, con Mariano la preocupación por los jóvenes hoy en día, ¿no? Los jóvenes que tienen trastornos psicológicos, ¿no? Que pueden ser trastornos epilépticos, por ejemplo, que pueden ser confundidos con posesiones demoníacas, pueden ser esquizofrénicos, pueden tener a una psicosis. Inclusive hay algo que se llama trastorno de personalidad disociativa, ¿no? Donde la persona puede hablar en diferentes lenguas, ¿no? Y tener, personalizar distintas identidades que no se conectan entre sí, ¿no? Bueno, pero este es otro tema. Yo supongo que de ahí podemos hablar del tema del exorcismo. Yo soy ateo y creo que no hace falta creer en Dios para tener una ética humanista, ¿no? Los seres humanos entre nosotros podemos, mediante la razón, podemos encontrar lo que es correcto, ¿no? Pero lo que nos reúne acá es el origen del mal, ¿no? ¿De dónde viene el mal? ¿Mm? ¿Cómo se explica el mal, ¿no? Em, Viene de bueno, según la religión, o por lo menos las religiones abrámicas, el, el mal aparece en el Génesis. Bueno, antes, em, cuando aparece la serpiente y le ofrece a Eva la manzana prohibida, y él le da la manzana a Adán. Mueren la manzana y se les abren los ojos y pueden distinguir entre el bien y el mal. Antes supuestamente no sabían, ¿no?
que era el bien del mal, ¿no? También se le traduce como la manzana de la ciencia. Y por eso fueron expulsados del paraíso, ¿no? Por querer aprender y saber qué cosas eran buenas y malas. Antes eran inocentes, ¿no? Em, yo creo que, bueno, obviamente no todas las personas religiosas creen en esa historia. Los católicos en general piensan que es una metáfora, ¿no? Que no ocurrió así literalmente, ¿no? Em, Más bien consideran que el mal es la ausencia de bien o que el mal aparece donde no está Dios, ¿no? Em, pero ¿por qué surge Satán, ¿no? Satán surge porque es expulsado por Dios mismo, ¿no? O sea, Dios crea indirectamente al mal a la hora de expulsar a Satán. Entonces es importante comentar eso, ¿no? Y también hay el problema, por ejemplo, del mal que no se ha resuelto, ¿no? O el problema de por qué un Dios omnipotente y todopoderoso permitiría que la gente sufra, ¿no? Gente inocente, ¿no? Niños que mueren. O por qué Dios crearía el gusano que se come los ojos de los niños en África, por ejemplo, ¿no? Em, ¿Tendrían esto la culpa de ello? Bueno, se habla de libre albedrío, ¿no? Que es por decisión del hombre, que es libre y hace cosas malas eh, pero no sé, yo creo que no se resuelve así, de esa manera. Pero bueno, desde un punto de vista eh, científico, no sé, yo creo que los orígenes de la moral están en la evolución, no están en un demonio allá afuera. Yo creo que esa es una cuestión que hemos creado para poder explicar las cosas malas, ¿no? En épocas premodernas era un misterio por qué la gente se moría, por qué la gente tenía esos ataques epilépticos, por ejemplo, ¿no? Y acudían a la explicación divina, ¿no? Pero ahora, en el mundo moderno, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos personas, personal de la salud que puede identificar estas malformaciones o desviaciones de la conducta, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge la moral? Bueno, la moral es un producto de la evolución. La cooperación, primero de manera inconsciente entre pedazos de materia, hace que surja la célula. La célula es una cooperación para la supervivencia de diferentes partes. De ahí aparecen los órganos, ¿no? Y finalmente los animales, en la explosión cámbrica, por ejemplo, ¿no? Aparecen los animales y los animales comienzan a vivir en grupo. Antes eran individuales y comienzan a vivir en grupo. ¿Por qué? Porque si viven en grupo, pueden apoyarse mutuamente, ayudarse y surge la cooperación entre animales. Primero comienza la cooperación intracorpórea y ahí extracorpórea. Los animales cooperan entre ellos, ¿no? Y esta cooperación es reforzada por las emociones, ¿no? Em, Antes el cerebro era muy básico, un cerebro reptiliano, donde únicamente habían emociones. De ahí surge el cerebro mamífero, que tiene emociones más avanzadas. Em, Algo así como los celos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenemos ese tipo de emociones? ¿Por qué codiciar a la mujer del prójimo es malo? ¿No? No porque lo diga Dios, sino porque en una sociedad, si todo el mundo está queriéndose meter con la mujer del otro, no sería viable, ¿no? No podría mantenerse las familias, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nos preocupa también a todos, ¿no? Tener buenas familias constituidas, ¿no? Entonces, primero surge, digamos, esta sensación de cooperación producto de la selección natural. Después aparecen las normas, ¿no? La protomoral, que son emociones, básicamente. Emociones de apego, emociones de odio, ¿no? Que sirven para cooperar. Entonces, digamos, el darle comida a alguien que posiblemente te pueda ayudar es conveniente para la supervivencia de ese individuo, ¿no? El tener celos es conveniente para que los padres puedan criar a sus hijos. El tener vergüenza de las cosas es conveniente, ¿no? Eh, y esas emociones básicas los tienen los animales. Si ustedes tienen perros o gatos, van a saber que también son capaces de tener esas emociones. Pero ya en el hombre
y probablemente en los primates también, en el resto de los primates, aparece ya una moral mucho más avanzada, ¿no? Con emociones mucho más avanzadas, ¿no? Y finalmente, eh, aparecen las religiones en todas las culturas, es una cuestión universal, y las religiones intentan recoger lo que ha venido de la evolución, esos mandatos de prohibiciones y regulaciones que han aparecido ahí para la supervivencia de las especies, y los sistematizan en libros, en los 10 mandamientos, puede ser, o en el código de Hammurabi, y finalmente en normas que se van construyendo y complejizando en una constitución. Por ejemplo, una constitución es una suerte de normas que sirven para la convivencia, ¿no? Entonces, no es que hemos racionalizado primero y por eso somos morales, ¿no? La moral es un producto evolutivo que de ahí hemos intentado encajar cuando aparece la racionalidad humana, ¿no? Eh, y dentro de esta ética, digamos, racionalista, hay varias corrientes, ¿no? Hay varias éticas teóricas, digamos. Una es el utilitarismo, que es que parte con Joshua Mir, que es interesante porque plantea que lo que es correcto es lo que beneficia a la mayoría, lo que le da placer y bienestar y felicidad a la mayoría de gente, ¿no? Y también tenemos la ética deontológica, que parte de Kant, ¿no? Em, que Kant, siendo creyente, él mismo decía que no hacía falta utilizar la religión para saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ¿no? Yo creo que, de lo que se trata es, em, digamos, apuntar por una ética secular, una ética humanista, que puede aplicarse a a todas y a todas las religiones y a la gente que también no tiene religión, ¿no? Que pueda abrazar una ética universal, realmente universal. Porque una ética enmarcada en religión no puede ser universal. No sé cuánto tiempo queda. Todavía me Tienes quedan 5 minutos. minutos. 5 Ya. minutos, Víctor. Entonces, para acabar con el tema del origen, ¿no? De la moral. La moral es una propiedad que emerge de las interacciones de cooperación entre animales y se va complejizando, ¿no? Primero tenemos el placer y el dolor, que son emociones básicas, ¿no? Y de acuerdo a ese placer y dolor determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno es lo que es placentero, comer, em, reproducirse, criar a los hijos, es placentero, em, por más de que el individuo salga afectado. Esto es porque Richard Dawkins hablaba del gen egoísta, ¿no? Nosotros somos altruistas porque el gen es egoísta, ¿no? Los genes buscan la supervivencia y para sobrevivir, porque los genes aspiran a la inmortalidad, tienen decenas y miles de individuos que dan la vida por los demás, ¿no? Que dan la vida por sus hijos, que dan la vida por el grupo, que dan la vida por un ideal, ¿no? Para que estos genes finalmente puedan sobrevivir, porque los individuos no sobreviven, mueren, ¿no? Los que sí son eternos son estos genes egoístas, ¿no? Entonces, claro, mucha gente ha malinterpretado a Richard Dawkins, ¿no? Piensan que es una oda al egoísmo, ¿no? Al contrario, es una explicación de cómo surge el altruismo, ¿no? A partir de un mecanismo sin voluntad, sin conciencia, como es el mecanismo genético, ¿no? Y cómo la cooperación por la supervivencia y la aparición de un cerebro más complejo, un cerebro reptiliano, de un cerebro mamífero capaz de diversificar todo ese tipo de emociones, hace que cuando aparezca el neocórtex, cuando aparezca ya la parte racional, eso simplemente encaja con las emociones que ya teníamos desde antes y que los utilizamos para sobrevivir, ¿no? Entonces, la racionalidad, em, digamos, el razonamiento filosófico que se hace sobre la moral es un subproducto, ¿no? Bueno, y para terminar, yo no creo que hace falta referirse a un demonio o al mal como algo abstracto allá afuera, ¿no? Yo no creo que exista el mal como algo que flota en el aire o que está en el alma
o en el demonio. Yo creo que existen personas malas y personas buenas. ¿De acuerdo a qué? A lo que maximiza o no el bienestar en general, ¿no? Entonces, se puede utilizar ahí un principio con el principio utilista, por ejemplo, ¿no? Y uno puede utilizar otros principios también que no dependen de la religión, como la regla de oro de Confucio, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se trata es eso, ¿no? Buscar una ética y una explicación del mal que no depende de lo sobrenatural, ¿no? Que vaya de verdad a los orígenes de esta percepción de por qué algo consideramos que es malo o no malo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Después de escuchar las intervenciones, van a hablar nuevamente los ponentes. ¿No? Tengo también aquí pantallas prendidas, ¿no? Si me hacen una seña, yo les doy la palabra. Me gustaría comenzar con los filósofos. Acá tenemos tres filósofos, al menos los que estoy viendo. Está Jorge Martínez, que está en Chile, es doctor en filosofía de la Universidad Católica de Lovaina. Está Patrick, ampliamente conocido por nosotros, médico y filósofo. Está Miriam Falla, conocida como filósofa, es doctora en filosofía de la Universidad Católica de Argentina. Me gustaría darle las palabras a ellos y después pasar con un teólogo. Después de escuchar a los filósofos, vamos a estar con un teólogo que es Gustavo Sánchez, que trabaja en la Universidad Pontificia Civil de Lima. Vamos seguro que hablar todos, Juan Antonio, ¿no? Pero comencemos con ellos y después seguimos interviniendo. Jorge. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Bueno, no sé por qué yo primero, pero bueno, ya está. Da igual. Hubiera preferido que interviniera Miriam, pero en fin. No, es solamente un comentario para el padre Mariano. Eh, o sea, su exposición viene desde la experiencia, fundamentalmente, antes de la teoría. O sea, yo tengo más bien una pregunta antes que un comentario, ¿no? La pregunta es si los exorcismos solamente se aplican en el caso de la posesión diabólica que tiene esas características que nosotros conocemos o que creemos conocer. O sea, yo no le doy mucha importancia a la película El Exorcista. Yo prefiero leer al padre Amorth, al padre Fortea, por ejemplo, donde me relatan en qué consiste la posesión diabólica. Pero yo quería saber si en nuestra cultura contemporánea el diablo realmente necesita una posesión que tenga esas características de la persona que habla en distintas lenguas. En definitiva, si necesita un tipo de posesión en la cual la persona no es responsable de lo que hace. A mí me parece que la posesión demoníaca actual, en nuestra cultura actual, es mucho más grave que la posesión demoníaca en siglos anteriores, donde la persona no es responsable. Aquí parece que la persona sí es responsable de lo que hace y al mismo tiempo puede estar poseída diabólicamente. Quiero saber si estoy en lo cierto o no. Ahí el padre Mariano me contestará. Y después tengo un comentario también a la exposición de Víctor García Belaúnde. Que agradezco mucho su honestidad intelectual pero a prueba de balas, eso está clarísimo. Pero bueno, tengo una duda, ¿no? La duda es la siguiente. Cuando una persona se proclama, hablo desde la ignorancia porque yo jamás en mi vida he sido ateo, jamás. Así que soy un ignorante del ateísmo, ¿no? Mi duda es la siguiente. Si las personas ateas en realidad son personas ateas o bien tienen un problema con Dios. Porque todos los argumentos que escucho siempre están dirigidos contra Dios. Pero una persona realmente atea no tendría ningún problema con Dios. Punto. Diría, bueno, hay personas que creen en Dios, pero usted comenzó su exposición diciendo yo salí de la neuropatía gracias a la ciencia. Y eso usted lo hizo con toda la intención, ¿no es cierto? Entonces, mi problema, perdón, no tengo ninguna
ningún propósito de ser grosero ni de ofender a nadie. Discúlpeme si lo he hecho, ¿no? No es mi intención. Eh, pero el asunto es ese, ¿no? Si una persona atea lo es realmente o en el fondo tiene un problema con Dios. Porque el argumento recurrente es la cuestión del mal, ¿no? ¿Cómo un Dios que se supone que es bueno puede permitir la existencia del mal? Es una pregunta que ya se hace Max Weber, una pregunta que viene desde San Agustín, una pregunta que viene desde mucho antes. ¿Cómo es posible el mal si es que Dios es infinitamente bueno? Pero claro, la cuestión es la siguiente, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros de lo que Dios promete? ¿No será que puede ser escandaloso lo que voy a decir, ¿no? Que el mal radical, como lo define Hannah Arendt, que es el campo de concentración, el mal radical no es una exposición por oposición a lo que Dios promete. Es decir, Dios, ¿por qué razón prefiere que nosotros nos condenemos en toda libertad y no mejor que nos salvemos por necesidad, ¿no? En fin, son estas preguntas que me hago, pero la pregunta esencial es esta, ¿no? Si el ateo en el fondo, no tiene un problema con Dios antes que decir yo no creo en Dios, porque eh, una persona que no cree en absoluto en Dios está calmado, o sea, yo no creo en Dios, no tengo problema con la cuestión del mal. Si yo no creo en Dios, el mal para mí no es un problema. ¿No? O sea, en ese sentido me gustaría conocer su opinión. Le pido disculpas si he sido un poco agresivo, pero no ha sido mi intención. Y le agradezco mucho su honestidad intelectual. Listo, aquí paro. Bien, los ponentes van apuntando las preguntas, ¿no? Los cuestionamientos, las inquietudes para al final intervenir. Patrick, Hola, hola, hola Alejandro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo felicito a los ponentes realmente y a Jorge, porque han dado realmente algunas ideas, algunos conceptos sumamente importantes. Yo voy a hacer y pido disculpas un poquito más, ¿cómo podríamos decir? Un poquito más vulgar, entre comillas. Vulgar, entre comillas, o sea, un poquito más explícito en otro sentido. Yo soy un médico cristiano, católico, he estudiado filosofía, he estudiado teología también, y estoy absolutamente convencido de que el mal existe, perdón, que el diablo existe. La demonología es un tema y una, una actividad intelectual que realmente se está enseñando a diferentes niveles. ¿Qué significa diablo? El diablo es el antagonista, el retador, el enemigo, el oponente u opositor. En realidad, el diablo es el príncipe de las tinieblas. Príncipe en el sentido primerísimo, el primerísimo de las tinieblas. Y este dato es sumamente importante y lo vamos a tratar más tarde. Pero para nosotros, el diablo, el demonio, un poco en nuestra cultura, lógicamente es algo que estamos permanentemente tratando, de alguna manera refiriéndonos a él cuando nos referimos al mal. Sin embargo, en el siglo IV antes de Cristo, Sócrates, en la Atenas clásica, llamó daimonion a una voz interior, a una voz interna de naturaleza espiritual, que en los trances difíciles por los que la atravesaba o atraviesa la criatura humana, en los que no sabe realmente qué decisión tomar, lo guía, lo orienta para elegir el camino adecuado, el camino a seguir, el camino correcto. Una voz interna que guía al ser humano en momentos difíciles, el daimonion socrático. Pero para nosotros en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura cristiana, el demonio es el ángel caído, el ángel caído. Ángel es el espíritu puro, el soplo de Dios, de enorme belleza y de luz, luminoso. Pero este ángel, con mayúscula, poseído por la soberbia, por la arrogancia, la famosa hibris en Grecia, hibris en griego significa esto,
soberbia o arrogancia, pretendió ser igual a Dios en un momento. Se enfrentó a Dios. ¿Quién como Dios? Ubi ut Deus, ubi ut Deus. Vocifera entonces el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, el líder de los defensores de Dios, y expulsa al ángel traidor de la morada divina. Eso nos lo dice el Génesis, y lo conocemos muy bien. Entonces, ahora bien, se trata de la eliminación de la presencia de Dios. Se elimina a este, se le quita a este ángel traidor el gozo de la presencia de Dios. Y así se convierte el ángel caído en el enemigo de Dios y enemigo de la criatura humana, creada por Dios, la criatura humana creada por Dios, obra de Dios. Al ángel caído, entonces lo caracteriza el odio a la humanidad, el odio al ser humano, el odio a los seres humanos, a todos los que somos. Él le decía, le desea, perdón, todo el mal posible al humano. Su eterna condenación, vale decir, el condenar el alma humana a la total, absoluta, eterna y permanente oscuridad. Tinieblas, oscuridad, permanente oscuridad. Esto es, a la eterna ausencia de luz, a la eterna ausencia de lo luminoso, a la eterna ausencia de la luz con mayúscula. Pedro, el apóstol Pedro, nos dice en una de sus cartas, es un león rugiente que recorre el mundo en permanente actividad para la perdición de las almas, para la perdición de las almas, de todas las almas. Este príncipe de las tinieblas, y aquí viene lo más importante, se esconde, se mimetiza, se transforma, no se deja ver. Sus tácticas son infinitas, siempre al servicio del mal. Como decía el padre Meléndez, es malvado, súper malvado, al servicio del mal, y consigue así lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Convencer a la humanidad de que no existe, de que su presunta existencia es obra y engaño de los amigos de Dios. Los amigos de Dios que somos nosotros, se supone, hemos inventado que existe. Su mayor deseo para seguir actuando es que todos los seres humanos de todas las generaciones piensen que Él realmente no existe, que jamás ha existido y que su existencia ha sido inventada desde siempre. Lo mismo que su presencia en el mundo y sus acciones en él, en el mundo. Eso le permite seguir actuando a sus anchas, actuando a sus anchas en la oscuridad, en plena oscuridad, siglo tras siglo. Y esa oscuridad se caracteriza por el frío. El frío. Cuando uno habla del demonio, cuando uno se acerca al demonio, y eso me consta porque de alguna manera lo he también sentido, uno siente mucho frío, muchísimo frío. Esa es una de las características justamente del diablo, del demonio. De él deriva, lógicamente, por supuesto, todo el mal del mundo. Ese mal que corroe, que desestabiliza, que desordena, que desespera, que destruye, pero sobre todo que oscurece. Que oscurece. Eso es lo más importante. Tinieblas, el príncipe de las tinieblas, que pretende ser el príncipe de este mundo. Y fíjense lo que significa esto. Mundo significa limpio, mundus. Significa armónico, significa bello. Inmundo es todo lo contrario. ¿Cómo puede ser el príncipe del mundo un ser como este? Será el príncipe de lo inmundo, del no mundo, pero no puede ser del mundo. De tal manera que estamos aquí realmente ante un gran tema de origen teológico, por supuesto, y filosófico, y casi lógico, podríamos decir. Yo estoy absolutamente convencido que este malvado está actuando permanentemente. Y está actuando, digamos, configurado, o sea, escondido en la oscuridad, en las tinieblas. Por eso que es un príncipe de las tinieblas. Y que para eso realmente, por las tinieblas, o en las tinieblas actúa, pensando o haciendo lo posible, haciendo lo necesario, según él,
para que creamos que jamás ha existido y que no es ningún personaje, no es ningún ser espiritual, no es un espíritu maligno, etcétera, etcétera, sino simplemente algo o alguien que de ninguna manera ha existido. Y el mal sigue actuando, digamos, subrepticiamente, gracias a él, o por él, o de él. Eso creo que lo dijimos la vez pasada en algún momento, en lo anterior, en nuestro simposio anterior, y mi posición, y pido disculpas por eso, mi posición un poquito más práctica, es que este personaje no solamente existe, sino que actúa permanentemente. Actúa permanentemente envuelto en este mal, envuelto en esta oscuridad que son las tinieblas, y que lo hacen o que quiere él que lo haga el príncipe de las tinieblas o el príncipe de este mundo. Muchas gracias. No escucho nada. Perdón, que estábamos siguiendo con Miriam y con Gustavo, pero Javier Ponce nos está pidiendo la palabra, ¿no? Javier, por favor, preséntate un poquito, que no te conocemos, y danos tu opinión. Buenas noches, mi nombre es Javier Ponce, yo soy psicólogo clínico y tampoco creo que me encantaría que exista algo más, más allá de la materialidad, pero me resulta difícil de creer. La variable de la espiritualidad y de lo inmaterial la he sacado de mi ecuación vital, porque como psicólogo lo que debo es identificar cuál es el origen del mal al que yo abordo, del problema del paciente. Y para poder hacer un tratamiento, una terapéutica acertada, para poder manejar un problema de manera acertada, debo tener un diagnóstico acertado. Si yo en el diagnóstico comienzo a contemplar la existencia de seres inmateriales como duendes, elfos, diablos, demonios, jinn, o póngales el nombre que uno quiera, mi abordaje de esa situación va a ser inadecuada y no voy a poder resolver el problema. Entonces, yo no estoy hablando por los aires, conozco el trabajo de las posesiones diabólicas y he leído, por supuesto, al mencionado Padre Amorth, que es el gran tótem de los exorcistas. Manejo muy bien cuál es la teoría que hay detrás de esto, porque muchas veces a consulta llegan personas que creen y que manejan ese imaginario. Uno como psicólogo debe saber manejar el imaginario de los demonios y del diablo y de Dios y de todo esto, porque ese es el material con el que va a trabajar. Sin embargo, uno no debe creer que eso es lo que le está pasando al paciente. Hay básicamente dos tipos de casos que aparecen en las posesiones diabólicas. Unos son adolescentes y los otros son personas mayores. En el caso de los adolescentes, generalmente lo que ocurre es que están siendo atacados por las hormonas. Están en un proceso en el que comienzan las neuronas a actuar y son secuestrados por estas neuronas y entonces comienzan a sentir el deseo sexual. El deseo sexual está patologizado y perseguido por la religión católica y por otras también, y por lo tanto esa es la imagen, leen ellos de esa manera como si lo que les Eso no es estuviera verdad. Eso no es verdad. que No yo, es verdad. yo le ruego que me deje Perdón, terminar no luego. vamos, por favor, ¿ya? Dejemos al que interviene que diga lo que piensa. Y si alguien tiene alguna otra idea, pues pide la mano y habla, ¿no? Pero dejémonos, no cortémonos, por favor. Continúa, Javier. Gracias, Alejandro. Entonces decía que habían dos tipos de cuadros de posesiones, con todas las comillas que quieran. Uno que son en los adolescentes, que están secuestrados por las hormonas y tienen este deseo y lo transmiten de esta manera. Obviamente, a la hora que los padres ven que el hijo está en esa situación, también son creyentes y van a creer más y van a sostener más la teoría de una posesión diabólica, a pensar y poder sostener y verbalizar que su hijo está teniendo deseos sexuales. En el caso de las personas mayores pueden ser varios los cuadros, generalmente son dos, que son lo que hablaba Víctor García Belaúnde, que son los cuadros de epilepsia o los cuadros de esquizofrenia. Esos son básicamente los tipos de posesiones que ocurren, o posesiones, en las personas mayores. El problema de seguir creyendo que lo que está ocurriendo ahí es una posesión
es que uno no puede abordar ese problema de manera adecuada. En el caso de los esquizofrénicos, no se les da la medicación, sino siguen haciendo el exorcismo y por supuesto, la persona se sigue deteriorando. El deterioro en las personas esquizofrénicas es irreversible. Mientras antes tome su medicación, normalmente ocurre este deterioro a partir de los 19 años, es mejor porque va a haber menos deterioro a todos los niveles. Entonces, yo creo que la imagen del diablo es fácil, finalmente el negocio, vamos a ponerlo con todas las comillas, de la Iglesia Católica, porque ellos te venden el antivirus, es decir, generan primero el virus y luego el antivirus. Eso ha sucedido en todas las religiones generan un mal que es lo inaceptable y que luego son ellos los que te van a administrar esa salvación contigo. Entonces, me parece sintomático que no ocurran posesiones en gente que no cree. Yo no conozco ningún caso de posesiones en una persona que no crea en las posesiones. No ocurren en hogares que no son católicos y que no son creyentes. Entonces, para poder tener en mi trabajo como psicólogo un abordaje adecuado a los pacientes, necesito tener un diagnóstico claro, y para tener un diagnóstico claro tengo que sacar de la ecuación toda la espiritualidad y todo lo inmaterial. ¿Qué quisiera yo más que eso exista para que en el día que yo me muera, como se va a morir todo el mundo y se me ha muerto mucha gente que yo amo, quisiera poder encontrarme con esa gente? No soy una persona que reniegue de Dios, no soy una persona que reniegue de la espiritualidad. Me parece que es un elemento que puede servir cuando uno sufre una pérdida, porque la ciencia lo único que te puede decir en ese momento es que uno se muere y pudre tierra. Ante eso, la espiritualidad y la religión está muy bien. El problema, a mi parecer, es cuando la religión y la iglesia y toda la institución quiere comenzar a meterse en la vida antes de la muerte, en la vida civil, en la cama de las personas y en lo que hace la gente fuera de la iglesia. Y sobre todo en los que ni siquiera creen en ellos, ¿no? Entonces, hay siempre un fundamentalismo en todas las religiones. No quiero quitarles más tiempo. Gracias. Gracias, Javier. Miriam Falla. Gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos ponentes, al padre Mariano y a Víctor, por sus ponencias, ¿no? Porque han sido sumamente interesantes las dos. Yo soy católica, siempre lo he sido, pero fui hija, porque mi padre ya falleció, de un padre agnóstico. Yo no digo ateo porque yo no creo en el ateísmo, no creo bajo ningún punto de vista en el ateísmo, creo que la palabra incluso está mal empleada, pero sí en el agnosticismo, que es otra cosa. Lo vi a mi padre morir reconciliado con la fe. Es más, él alentaba, ¿no?, que yo fuera una católica practicante, porque él decía, si a mí me hubieran inculcado la religión, mi vida hubiera sido otra. Bueno, muy al margen de eso, con respecto al padre Mariano, yo vengo de una familia importante en Argentina, de psicólogos y abogados, y de un obispo importante, ¿no?, de Santiago del Estero, que ya falleció y que ahora es la diócesis primada de la Argentina, hermano de mi madre, ¿no? El Papa Francisco la convirtió en la primada de la Argentina. Y una vez hablamos de esto, le dije, tío, ¿tú alguna vez has hecho algún exorcismo? Y me dijo, no. Me dijo, pero me tocó autorizar uno. Entonces me explicó las condiciones. Tengo entendido que descartan todo. O sea, la iglesia no actúa ingenuamente. Descartan todo, que sean cuestiones psicológicas, que pueda haber esquizofrenia, que pueda haber es más, yo lo he vivido con mi propio hijo, que tuvo una adolescencia un poco convulsionada, y alguien por ahí me dijo, ¿por qué no lo llevas a un chamán? ¿O lo llevas a que alguien le practique algo? No, le dije, esto es puramente psicológico. Yo misma se lo dije, esto es puramente psicológico. Y así fue. Y cuando pasó la etapa, pasó todo, y ahora mi hijo es una persona completamente normal y sin ningún problema, ¿no? Con respecto a yo sé que la iglesia descarta todo,
¿no? Por eso el padre Mariano me hizo acordar lo que me dijo mi tío, descartamos todo, trabajamos con psiquiatras, con psicólogos, ¿no? Se descarta todo, 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 hasta que lo único que queda es decir, bueno, acá hay una posesión. A mí también me cuesta creer, a mí me cuesta, pero no soy nadie para decir eso no existe, no soy nadie. Uno de mis mejores amigos, un sacerdote ya fallecido, me dijo, Miriam, hay que aprender a vivir con una dosis de misterio. Eso fue lo mejor que me pudieron decir en toda la vida. O sea, hay preguntas que nosotros los filósofos nos hacemos y que no las podemos responder. Entonces, bueno, hay que aprender a convivir con una dosis de misterio. Con respecto a lo que dijo Víctor, ¿no? ¿Por qué Dios permite, ¿no?, que los niños mueran? Es la famosa frase que le dice el médico al sacerdote en la peste de Camión. ¿Por qué? ¿No? Si hay un Dios, permite que estos niños sufran. Y el sacerdote le responde, es posible que debamos amar lo que no podemos comprender. Efectivamente, a Dios no lo podemos comprender, porque si lo comprendiéramos, ya no sería Dios, ¿no? Y hay que aprender a convivir. ¿Por qué lo permite? No lo sé. Yo me hago muchas preguntas también con respecto a mi vida, a todo, pero recuerdo esta frase, ¿no?, de este amigo sacerdote, hay que aprender a convivir con una dosis de misterio. Con respecto a Kant, Kant era sumamente creyente y él decía, ¿no?, él fue el primero que planteó el tema del mal radical antes que Hannah Arendt, decía que no era necesario recurrir a la religión, pero sin embargo él recurría a la religión, ¿no? En la crítica de la razón práctica menciona a Jesucristo como el ejemplo de aquel que sigue la ley moral. Es más, Kant creía tanto en una naturaleza caída que él decía que solo el amor de Dios podía suplir la deficiencia del acto humano. Es decir, que el acto humano por sí mismo no puede ejecutar el bien, porque es una naturaleza caída, porque la parte material que llevamos, esa parte que hoy podríamos decir hormonal, ¿no?, de intereses individualistas, era tan fuerte que cuando se practicaba el bien, al hombre le costaba al ser humano practicar ese bien, ¿no? Y que solamente con el amor de Dios se podía suplir la deficiencia de ese acto. Y el amor de Dios es la gracia divina. Eso lo dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la crítica de la razón práctica y en otro libro que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón, que es un libro que nadie conoce, que muy pocos los conocemos. Yo he trabajado mi tesis sobre Kant, mi tesis de licenciatura, por eso lo digo, ¿no? Y ahí está todo. O sea, Kant trata en todo momento de fundamentar la religión a partir de la mera razón y no puede, no puede, no puede, ¿no? Y habla también del demonio, es muy paulino. O sea, Kant es muy, muy, muy paulino. Recordemos que San Pablo fue un genio religioso, ¿no? Kant toma las cartas de San Pablo para analizar la religión y se da cuenta que no puede. Y finalmente termina diciendo, solo el amor de Dios puede suplir la deficiencia del acto humano. O sea, si el diablo existe o no existe, yo no lo sé, pero sí creo en el mal y creo en un mal radical que está muy al margen de la biología, de la esquizofrenia, de todas las psicopatologías del pansexualismo y de todo eso. Yo creo en las personas malas. Así como decimos, es una buena persona, hay personas que son malas y no nos podemos explicar por qué. No todo lo puede explicar la psicología. Yo lo sé porque vengo de familia de psicólogos eminentes en Argentina. Mi madre misma era psicóloga. No se puede, y de filósofos también, y de abogados. No se puede. O sea, tengamos un poco de humildad y digamos, bueno, pues, ¿no? Lo digo yo como creyente, como hija de un padre agnóstico, ¿no? Y como una persona que a través de la filosofía ha buscado caminos y respuestas y no las he podido encontrar. Sobre todo al tema del mal, al por qué Dios permite esto. No solamente en la sociedad, en la historia, en Auschwitz, por ejemplo, sino en mi propia vida, en la cotidianidad. No lo he podido responder más que diciéndome a mí misma, tengo que aprender a convivir con una dosis de misterio.
Y al final quiero decir que hasta donde yo sé, y esto lo puede refrendar el padre Mariano, ¿no? La iglesia descarta todo, porque la iglesia tiene eminentes profesionales, eminentes psicólogos, eminentes psiquiatras, ¿no? Eminentes médicos. Entonces descarten todo, todo. Y una vez que se descartó todo, ahí recién se puede pensar en una posesión diabólica. No creo bajo ningún punto de vista que eso sea sexual, hormonal, no. No. Le agarra a los adolescentes, sí. Por eso dije, a mi hijo nadie me lo toca. Esto es psicológico, esto va a pasar, y pasó. Un rebelde, rebeldías más que nada, ¿no? Y pasó. Felizmente que pasó. Entonces yo como filósofa lo digo, que me he cuestionado tanto, que he trabajado tanto el tema del mal, ¿no? Y lo veo en bioética, ¿no? Porque esa es mi rama, mi especialidad, ¿no? Y en la ética en general, que hay en el ser humano una tendencia al mal y que al ser humano, por ser naturaleza caída, le cuesta la ejecución del bien. Por eso Nietzsche se burlaba de Schopenhauer. Nietzsche es un filósofo mucho más influyente que Schopenhauer. Y le decía, ¿dónde se ha visto un ateo que sea tan moralista? Se burlaba de Schopenhauer. Por eso, él decía, pues, comamos y bebamos que mañana moriremos. Como decía San Pablo, hay que ser honestos, si no creemos que Cristo resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y si nosotros no vamos a resucitar, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, vana. Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, entreguémonos al placer. Y John Stuart Mill, ¿no? Y con esto termino, siempre puso énfasis en que la regla de oro del utilitarismo, aunque parezca mentira, pero sí lo he estudiado bien a Stuart Mill, es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Él ponía los placeres espirituales por encima de los placeres materiales y decía que esos eran los verdaderos placeres. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Estás muteado, Alejandro, estás muteado. No, Alejandro, que tú, como ya. pasa un camión por acá, lo muteo. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Gustavo, por favor, tu intervención. Ya. Bueno, gracias. Gracias a los ponentes, gracias Padre Mariano, gracias a Víctor por las presentaciones. Sobre lo que ha dicho cada uno, quisiera dar una palabra desde lo que yo hago y trabajo, ¿no? Como teólogo. Primero que hay que recordar que la existencia del diablo es un dato que pertenece a la revelación, por lo tanto es un dato de fe, y admitir la existencia del diablo presupone pues que la persona que admite eso tiene fe, cree que la revelación es la manifestación de Dios, etcétera, y donde no hay revelación y donde no hay fe, sencillamente o hay un Dios del mal, como en muchas religiones, o no existe el diablo, así de sencillo. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración y creo que allí es un punto de partida necesario. Ahora, lo que dice la revelación no es algo irracional, no es algo emotivo o simplemente una cosa pues que dependerá pues de la aceptación o el gusto particular de cada quien. No, lo que dice la revelación tiene un fundamento racional, es creíble porque es racional, evidente es metarracional también porque va más allá de la razón, es lo que Miriam señalaba cuando hablaba del misterio, pero no es una cosa pues absurda ni tonta, ¿no? Y me parece un poquito fuera de lugar pues que se ridiculice lo que la revelación señala cuando se compara pues con los elfos, con los duendes, con los enanos o con quien fuera. Creo que eso no va, pues no es una cosa muy elegante que digamos. Y en ese sentido, creo que para poder comprender lo que significa el diablo, su existencia y todo lo demás, es necesario un sustento teológico que es particularmente importante ahora porque mucho de eso falta, ¿no? Si no tenemos un buen apoyo teológico para explicar estas realidades, entonces la fe se convierte en algo ridículo.
cuando se enuncia, cuando se presenta, etcétera, ¿no? Javier ha mostrado pues los libros que él dice que lee sobre el tema pues de las posesiones, del exorcismo, etcétera. Yo pienso que los libros que hay que ver allí sobre estas cuestiones son libros sobre todo teológicos, y subrayo la palabra teológicos, porque muchas veces las cosas que se presentan al respecto, por ejemplo, los libros del padre Amort o del padre Fortea, no son propiamente teológicos. Son libros donde se cuenta o se narra lo que hace el padre Amort o el padre Fortea, pero no son la teología de lo que hace el padre Amort o el padre Fortea. Si, por ejemplo, los libros los vende Planeta, ya uno más o menos deduce, porque son libros así de divulgación muy, muy básica, donde lo interesante pues es la experiencia pues así rara, extraña, sobrecogedora, y no lo que viene a ser sí, yo también tengo catecismo. Mira, te sugiero que también veas este de acá, este tratado que se llama así Satán, ¿no? Que está hecho por teólogos y filósofos. Bueno, no está en castellano lamentablemente, pero creo que es la referencia más interesante para poder entrar de lleno a una cuestión como esta, probablemente teológico, ¿no? Ya. Y volviendo a lo que señalaba, por ejemplo, el padre Mariano dijo un momento que el diablo no tiene poder, que etcétera. Bueno, sí tiene poder, pues. Ahí Javier ha señalado el catecismo. Y el catecismo, en el número, permíteme citarte, en el número 395, habla del poder de Satanás. El poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, dice, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. O sea, creo que es muy importante, y vuelvo a incidir en esto de lo teológico, para poder clarificar, para poder decir con precisión qué es lo que la Iglesia enseña a ese respecto, y lo enseña no como una manera, pues, digamos, de vender el antivirus, por decirlo, no, sino en referencia a la verdad, que es la que libera en última instancia. Bueno, sobre lo que dice Víctor, o lo que presentó su posición, también como Jorge agradezco su honestidad intelectual, pero me ha remitido a mis años cuando estudié en San Marcos. Yo estudié medicina, no terminé la carrera porque entré pues a estudiar teología, pero ahí estudiando en San Marcos, ahí me sorprendía mucho ver, o mejor dicho, constatar como, por ejemplo, en una cosa que se presentaba como científica, ¿no? Leímos un libro que se llama El origen de la vida, de un ruso de nombre Alexander Oparin, ya, que decía más o menos, cuando hablaba de cómo había aparecido la vida, cómo habían surgido los seres vivientes, etcétera, decía más o menos lo que decía Víctor acerca pues de cómo se iban organizando las células y todo eso, ¿no? Esa es teoría trasnochadísima. Eso ya nadie lo acepta. Ni los científicos más sencillos, ni los más contados, obviamente. ¿Por qué? Porque es puro mecanicismo, es puro materialismo. Hoy en día la ciencia entiende pues que solamente por procesos mecánicos y materiales no se puede explicar el origen de la vida. Eso lo aceptan todos. Creo que lo acepta hasta Dawkins, que también ha citado Víctor, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, digo yo, también en ese sentido, la razón, ¿no?, y la ciencia tienen que de alguna manera pues ser más actuales, más, si se quiere, pues en un sentido serias en sus afirmaciones para confrontarse, para dialogar o para lo que fuera con lo que dice la fe y la revelación. Y eso, ven ustedes, es una cosa que se busca y es una cosa muy buena. Hoy en día, el diálogo entre fe y ciencia es una cosa muy importante, pero en los niveles pues adecuados, en los niveles pues de, vamos a llamar así, de excelencia y de elevación que se necesitan para llegar pues a un conocimiento lo más cercano pues de la verdad o de lo más concreto y real, ¿no? Entonces, pienso yo que efectivamente, si nos quedamos en un plano meramente racional, cerrado, no vamos a entender ni a aceptar porque hay demonio, que hay etcétera, etcétera. Pero si la razón se abre y la fe también, de alguna manera, se acoge a un diálogo con lo que es la ciencia en sus niveles más elevados, más
más altos y no panfletarios, puede llegarse a consensos interesantes, ¿no? Donde efectivamente se reconoce que hay un mal que, si bien es cierto que tiene su origen en la criatura, no se explica solamente por la acción de la criatura humana, por su libertad, siendo que ahí está de repente el origen del mal, ¿no? Sino que hay algo más. Y ese algo más, de repente, pues, la explicación científica, que es horizontal, no podrá encontrar una respuesta definitiva. Respuesta que la revelación, la fe, sí la señala. Es esto de aquí, ¿no? No porque un Dios del mal aparezca pues ahí en competencia con el Dios bueno, no, nada que ver, sino porque una criatura que también fue hecha para acercarse a Dios, para vivir la comunión con Él, se rebeló. Le dijo no, y ahí donde debía haber bien, surgió el no bien, o sea, el mal. Entonces, creo yo que este tipo de aproximaciones, o mejor dicho, este tipo de diálogo que estamos sosteniendo es una invitación interesante a seguir profundizando bueno, en esta cosa. ¿Por qué? Porque yo creo que no se trata solamente de defender posturas, pues ya yo me cierro acá y yo me cierro acá, sino justamente de abrir el espectro para ver dónde se encuentran puntos comunes. Y un punto común que creo que podemos encontrar es que el mal existe y el mal que vivimos hoy en día es terrible, tremendo, ¿no? Y que el mal no se explica solamente por las interacciones, vamos a llamar, pues, sí, humanas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Hay un mal que la psicología tiene que curar? Sí, claro, por supuesto. Y yo pienso que es una cosa muy buena y muy valiosa la que es la psicología, curando el mal que psicológicamente pues se encuentra y aparece, etcétera, etcétera. Pero habrá otras realidades que la psicología no puede explicar. Y ahí el psicólogo pues, se queda corto. Ahí hay que acudir ya no al psicólogo, sino a otra persona, que de repente puede dar razón o puede explicar algo de lo que esa disciplina de ahí ya no puede. Viceversa también es cierto, ¿no? Hay personas que cuando tienen un problema espiritual, la mandan al psicólogo. Eso es malo. ¿Por qué? Porque el director espiritual, el consejero espiritual, como se llame, no es psicólogo, pues, siendo que la problemática de la persona es psicológica. Entonces hay que saber distinguir, subrayo, distinguir, no separar las dimensiones de las que se trata. Bien, discúlpenme la extensión, les agradezco mucho por la paciencia. Gracias, Gustavo. Le voy a dar la palabra, tanto han mencionado psicólogo, le voy a dar la palabra a un psicólogo, a Raúl de Lama. Él es bioeticista de la Universidad San Martín de Porres, ¿verdad? Sí, Raúl, así te doy es. la palabra. Muy bien, muchas gracias. Primero para felicitar a los ponentes que de manera honesta, estoy seguro, han planteado sus perspectivas. Yo soy psicólogo, efectivamente, soy psicólogo clínico también, con los colegas que me han antecedido, y, y en mi experiencia, o he tenido otra experiencia también, o probablemente hay que mirar la vida de repente un poco de otras perspectivas. En mi experiencia me he encontrado con que yo no puedo explicar todas las conductas humanas, ¿ya? Soy psicólogo y además soy investigador. Tengo publicaciones científicas en el campo de la salud humana. Y no me llevo solamente por mis creencias y por mis opiniones. Eh, Sin embargo, estoy convencido de que una cosa son opiniones y otra cosa son creencias, ¿no? Y a veces se confunden, ¿no? Yo uso una frase que me impactó mucho de Ortega y Gasset, que me abrió la perspectiva, pues él menciona que con respecto a las opiniones y las creencias, dijo, en las opiniones estamos, pero en las creencias somos. O sea, quiere decir que una creencia, cualquiera que sea, las posiciones de repente de uno de los invitados con las posiciones opuestas, pueden ser creencias. Y a partir de esas creencias nosotros tenemos fuertes posiciones. Incluso es probable que incluso ante evidencias no las aceptemos. ¿Por qué? Porque las creencias residen en lugares mucho más profundos que en los que se manejan o se mueven las opiniones. Entonces, yo he tenido otras experiencias en las cuales no tengo explicación,
no toda la psicoterapia tiene resultados. Eh, eh, la psicología no responde a todas las preguntas sobre el ser humano. eh, y, y bueno, porque la psicología es una ciencia joven, muy joven, y probablemente una de las más jóvenes, ¿no? Y se deshace, se desliga de la filosofía. Es así que estas dudas, estas incapacidades de explicar totalmente la conducta humana, me llevaban a investigar y he terminado recalando en un doctorado de filosofía, ¿no? Que estoy llevando precisamente para entender a partir del pensamiento milenario de la filosofía qué es el hombre y qué hay detrás del hombre, ¿no? Y precisamente mi tesis va sobre la necesidad de que en la psicología tengamos una clara concepción antropológica sobre la persona. Porque si todos nosotros tenemos posiciones y opiniones, eh, pues incluso la terapia se puede ir por mi opinión, no necesariamente por la verdad, sino por lo que yo creo. Y dentro del ámbito de la persona hay un ámbito innegablemente trascendental, una búsqueda de algo superior. Y eso no se puede negar. Incluso hay investigaciones donde en un hospital, en un pabellón de hospital, se ha probado que aquellos que creen se curan más rápido que los que no creen, ¿no? Se puede deducir muchas cosas, pero finalmente son explicaciones desde cierta perspectiva y desde ciertos intereses. Entonces, cuando se habla de que la conducta malvada puede estar explicada psicológicamente, sí, es posible, pero no tenemos toda la seguridad, ¿ya? Y quiero terminar con esta rápida alocución, es que más bien nos diga de repente, le pedimos por favor al Padre Mariano, que nos diga cómo es que se diferencian los patrones psicológicos o patrones antisociales, como se mencionó acá, de una maldad o de una influencia inexplicable para el pensamiento humano. O sea, nosotros no somos capaces de explicar todo, menos psicologizarlo. Esa es mi postura, mi posición, por favor. ¿Ya? No somos capaces. Entonces, yo creo, como se ha mencionado acá, que quienes acuden a un exorcismo, los sacerdotes, las personas que intervienen, primero descartan definitivamente lo psíquico, ¿no? Y una vez que se descartó, con determinados parámetros, es que trabajan con ello. Más bien en ese sentido es que yo quisiera terminar con una pregunta al Padre Mariano para tener claro, porque ya estamos hablando sobre su trabajo y no se lo preguntamos a él, ¿no? O sea, ¿cómo definitivamente se puede delimitar claramente que los actos de influencia demoníaca se diferencian de de puros males psíquicos naturales, ¿no? Eso sería toda mi intervención, por favor. Gracias. Gracias, Raúl. Juan Antonio Valdés es médico y es bioeticista. Juan Antonio, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Muy interesante el tema porque es la segunda vez consecutiva que nos reunimos y terminamos hablando del mal, porque esta reunión en realidad era para hablar del demonio, no del mal. Pero es muy interesante porque estamos hablando de las consecuencias o de las causas o de los orígenes de algo que intriga al hombre desde el comienzo de su historia, por lo menos desde el comienzo de la historia, o sea, desde que lo que ha caminado el hombre por el mundo ha quedado escrito. Y netamente el problema no es filosófico, como me parece que ha sido abordado, porque la filosofía es una aproximación racional y la razón tiene un límite, el límite propio que tiene la persona humana, la humanidad.
Y ahí es donde probablemente se suscitan los problemas de los que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Hemos estado hablando de las manifestaciones del mal, cuando en realidad el tema es un tema, como dijo Gustavo, teológico. Es el conocimiento que tenemos nosotros a partir de una revelación que ese mal es originado por una rebelión de una criatura. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esa rebelión y esa criatura? Y que siga haciendo lo que hace. Porque el único todopoderoso para los que creemos es Dios. Y todas las criaturas, de una u otra manera, si Él quisiera, están totalmente sometidas al designio y a su voluntad. Para los que creemos, las criaturas no visibles, cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, lo decimos claramente, creo en Dios Padre, creador de lo visible y de lo invisible. Cuando hacemos mención a lo invisible, estamos haciendo clara mención a esas criaturas, a los ángeles y a los ángeles que se rebelaron, que son cientos, miles, no lo sabemos, y que fueron arrojados probablemente a este mundo, porque Cristo, cuando vino, hizo mención clara de quién era el príncipe del mundo, así como el príncipe de la mentira. Pero el príncipe del mundo, y el Señor lo dice varias veces, es el demonio. Pero eso ya es una cuestión de fe, eso es una cuestión revelada, eso es algo en lo que nosotros creemos, pero no tiene que creer todo el mundo en eso. Lo que sí es cierto es también lo que dijo Gustavo. Nadie pues puede defender ahorita que la ciencia puede dar explicación de todo. Y hacer eso es también un acto de fe. El que cree que la ciencia va a responder todo, bueno, allá él que lo crea. No sé en qué se sustenta para decir eso, porque cada día la ciencia lo único que hace es demostrar casualmente las limitaciones o las explicaciones de cosas que la fe nos dijo. Por ejemplo, el momento inicial del universo, la expansión del universo. Se puede creer que es irrestricta, permanente y eterna. Maybe. Los que creemos sabemos que eso tiene un límite y que será el final de los tiempos. Pero ahí es donde se juntan las cosas. Ahora, ¿por qué lo permite el Señor? Eso también es una cuestión de teología. Porque, por sobre todo, el Señor nos hizo libres. Y por una razón muy sencilla, puede ser muy sencilla y una verdad de perogrullo. Sin libertad no habría amor. Y si no existiera la posibilidad de decir no, no habría amor. ¿Y qué cosa se gana de la acción del demonio? Pues lo que San Pablo, como también mencionó Miriam, que lo menciona y admira mucho a San Pablo, como también lo admiro yo, la perseverancia. En la perseverancia, y el Señor lo dice, en la perseverancia serán salvados. Y es eso, ¿no? En la constancia de buscar el bien y de buscar la verdad. Pero lo interesante es cómo lo que era para conversar sobre una persona o su existencia, en este caso el demonio, una vez más ha terminado siendo en una conversación sobre la explicación del mal. Si existe la posesión, si no existe la posesión, si es un tema psicológico, si es un tema hormonal. Los que creemos sabemos que el demonio existe y el demonio se manifiesta de diferentes maneras, porque también sabemos que el mal, la enfermedad, ya sea psicológica, física, natural, material y todos los males que conocemos, se originan casualmente en la rebelión. Recordemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza y además de una forma poética, si quieren, y el que quiere creerlo, que no lo crea, porque no es que tuviera que ser así, eso lo creen los creacionistas,
cosa que tampoco pues nadie con 2 neuronas cree pues que el Señor creó el mundo y el universo en 6 días, pero sí creemos que el Señor lo hizo, que lo hizo secuencialmente, y dentro de eso entra la evolución y todo lo que hemos ido demostrando con los años, pero sabemos que el Señor dijo claramente cuando iba creando, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando termina y llega el hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno, y que se recreaba con él, y que era la delicia de Dios ir al paraíso a encontrarse con el hombre y conversar con él. Entonces, nos encontramos aquí ante un dilema que la razón pura y encerrada no puede resolver. ¿Por qué? Porque la existencia de esas criaturas es un acto de revelación. Lo que nosotros hacemos es una aproximación por lo que vemos. Hay quienes quieren creer que el mal, ahí está, sin ninguna justificación, y hay quienes creemos que el mal se origina en una rebelión. Y eso es como lo veo yo. Y es lo que quería decirles, y disculpen que haya sido un poco extenso, pero es que me he tenido que salir de otra clase para poder estar aquí un rato con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Pablo Greenberg está por ahí. Me dijo que quería intervenir. Pablo Greenberg. ¿No? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Pablo, a mí Acabo de... Escúchame, Pablo, está, para mí es interesantísimo lo que vas a decir, porque estamos contando con un judío creyente, ¿verdad? Y nos va a decir un poco sus opiniones al respecto. Es periodista, además. Pablo tiene todos digamos, los premios del periodismo del Perú, ¿no? Y entonces estamos encantados de que opine y esté con nosotros. Pablo. Gracias por la invitación y mil disculpas que he llegado tan tarde a la reunión. Escuché lo que mencionó el licenciado, el primer psicólogo, que no recuerdo su nombre porque estoy hablando desde el teléfono. Con ajustas puede llegar con el teléfono y abrir la puerta del departamento. ¿Cómo se llamaba el psicólogo que comentó al principio antes del psicólogo? Víctor García Bustamante. Javier no Ponce. Perdón. Javier Ponce. No sé si sigue en línea él todavía. En Javier fin, Ponce fue, sigue en línea, sí. ya, mira, a mí me parece que lo que él planteó, además de ser bastante provocador y necesario, sobre todo cuando se cuestiona cómo la religión ha interpretado históricamente temas como el deseo sexual, la epilepsia o incluso la esquizofrenia, en muchos casos es cierto que se ha reemplazado tratamientos médicos por explicaciones espirituales que tal vez lejos de ayudar han agravado el sufrimiento de las personas, ¿no? Ese señalamiento es válido y urgente. Ahora bien, hay algunas afirmaciones que él ha hecho que creo que vale la pena matizarlas, ¿no? Por ejemplo, decir que las posesiones solo ocurren en quienes creen en ellas es una idea fuerte, interesante, pero que creo que necesita algo más de respaldo, porque a ver, no, creo que no todo fenómeno que parece una posesión puede reducirse a una creencia consciente, ¿no? Hay procesos mentales, culturales y psicológicos mucho más complejos, creo que en juego. Y por otro lado, me gustaría también, como tú mencionaste, hacer una observación personal, ¿no? Dijo que todas las religiones, aclaro, todas las religiones, dijo, crean la idea del mal o la posesión para luego vender la salvación, o sea, crean el virus para después vender el antivirus. Y discúlpame, como bien dijo Alejandro, yo soy judío, practicante, y desde mi perspectiva, no me parece que eso se aplique en el judaísmo, por lo menos en la tradición mística existe el concepto del dibuk, ¿no es cierto? Pero no se trata de un demonio como en otras religiones, ni hay una estructura organizada de exorcismo, mucho menos. Es algo marginal, simbólico, y no forma parte del núcleo del judaísmo, sobre todo el judaísmo moderno, ¿no? O sea, no hay un tema de como se dio a entender de un negocio del miedo ni una lógica del control. Por eso me parece
que hay que señalar que no todas las religiones están en la misma bolsa, ¿no es cierto? En resumen, sí es importante separar la salud mental del dogma religioso, pero sin caer en un nuevo reduccionismo, porque la espiritualidad no es la solución a todo, pero tampoco debe ser descartada completamente. Puede servir como contención, como dijo el otro psicólogo, como contención emocional, siempre que no se interfiera con el diagnóstico clínico. Y la clave, a ver, creo que se me está yendo la señal, se me está yendo. Te escuchamos, te Dame escuchamos. un segundo porque voy a conectarlo porque ahorita se apaga esto. Como te digo, vengo de la calle y ahorita se va a apagar, ¿no es cierto? A ver, sí, ya lo enchufé. Entonces, como te digo, creo que la clave está en desde qué lugar se interviene, ¿no? Si es desde el cuidado y la salud del paciente, entonces la ciencia y la ética tienen que estar en el centro del control. Ahora, sobre el tema del judaísmo que tú me dijiste, en el judaísmo la idea del demonio, que es el tema principal, creo que ustedes están tocando, es muy diferente a la de las otras religiones como el catolicismo, el cristianismo. No hay una figura única y malvada equivalente a Satanás como el enemigo absoluto. Más bien, en el judaísmo habla de Satanás, que significa en hebreo adverso o acusador, como un agente de Dios que cumple un rol específico dentro del juicio divino, no como un ser completamente malvado o opuesto, sino es alguien que va a estar en el juicio final. Más bien, cuando te hablaba del concepto del dibuk, que es el espíritu de una persona fallecida que se cree, que por algún motivo se ha quedado pegado a un vivo, causando algunos problemas. Pero esto es más una creencia folclórica y mística, no una doctrina central del judaísmo, ¿no? En general, el judaísmo pone más énfasis en la lucha interna entre el bien y el mal dentro de cada persona, más que en demonios externos o fuerzas malignas. Es más, en el judaísmo no se cree en el infierno. Lo que nosotros creemos es en la falta de Dios. Para nosotros eso es el infierno, la ausencia de Dios. Entonces, como te digo, existe, a ver, para terminar, una noción de lo que en hebreo se dice el Gehená, que traducido como infierno es a veces el lugar o estado temporal donde las almas se van a purificar después de la muerte. O sea, creemos en las almas. Entonces, ahí el alma puede pasar un tiempo limitado para expiar sus faltas antes de avanzar a un estado más elevado como se piensa que es el paraíso y nosotros lo llamamos el Gan Edén. Pero el Gehená no es visto como un castigo eterno para la mayoría, sino como una especie de limpieza espiritual. En general, en el judaísmo, como tú me pediste, nosotros ponemos mucha énfasis en la vida presente, en las acciones y en la responsabilidad moral, más en eso que en castigos o recompensa después de la muerte o en demonios, ¿no es cierto? Eso es todo. Bien, muchas gracias, Pablo. Está por ahí Manuel Kimper. ¿Podría intervenir Manuel? Manuel. A ver, voy a ver. Sí, aquí estoy. Bien, Manuel, perdón. Manuel es médico, ¿eh? Y es bioeticista. Manuel, te doy la palabra. Gracias, Alejandro. Me he perdido una parte de la presentación porque me quedé sin batería y se me apagó. Pero yo quisiera hacer solamente referencia a una cosa muy concreta. En las escrituras se habla del demonio mudo. Y he escuchado muchas veces hablar a sacerdotes que se dedican a este tema de los exorcismos, también hablar del demonio mudo. Y yo creo que el gran éxito del demonio hoy en día es precisamente eso, que resulta que se ha comenzado a difuminar la idea de que existe el mal. Esa definición de que el mal es ausencia de bien no me convence para nada. Podríamos decir que la oscuridad es la ausencia de luz, tampoco me convence mucho. Yo prefiero definir las cosas
por sus elementos constitutivos y no por la oposición o la ausencia de uno u otro. El punto es que desde el Concilio Vaticano II hay una fuerte corriente dentro de la Iglesia Católica que pretende desconocer la existencia del demonio y en el fondo la existencia del mal. O sea que, bueno, si tú haces actos buenos, vas a tener una recompensa. Si no haces actos buenos, bueno, pues pobrecito, no vas a recibir tanta recompensa. Pero más que un castigo post-mortem, yo creo que el problema es qué sentido tiene nuestra existencia si en nuestra aspiración a la felicidad, que es algo que todos los seres humanos buscamos, no hay una máxima felicidad como contemplan en el judaísmo de la presencia de Dios, la contemplación de Dios. Y claro, entiendo desde esa perspectiva, la condenación eterna es que yo conscientemente escogí que no quiero ver a Dios y por tanto por el resto de la eternidad sé que yo escogí no ver a Dios. Y eso ciertamente es un castigo muy fuerte. Pero creo que en nuestra religión no se trata de castigo, sino de amor. O sea, lo que Cristo trae es un mensaje de amor. Y definitivamente el príncipe de la mentira pretende convencernos de que eso no es cierto, que lo que hay son hormonas y un movimiento que produce atracción sobre todo durante la adolescencia, y que después se va más o menos manejando y controlando. Pero ¿en dónde está ese otro fundamento? Los griegos eran unos expertos en esto porque tenían 1000 formas de amor, el amor patos, el amor eros, el amor filos. Definitivamente el amor es multiforme, pero se basa fundamentalmente en la entrega de tu ser, tu mente, tu corazón a los demás. Indudablemente, la ética y la bioética tienen que ver con eso, no solamente por la regla de oro, haz con los demás lo que quisiera que te hagan contigo, sino porque nuestra aproximación al doliente tiene que ser amorosa, no puede ser terapéutica y fría, tiene que haber un compromiso humano. Las corrientes de medicina en Estados Unidos, que se ha convertido en un país exportador de la industria médica, tienden a suprimir la relación médico-paciente. Nosotros felizmente la estamos rescatando, en parte con la corriente de Mesich, de la medicina central en la persona, pero definitivamente estamos tratando de rescatar el contacto humano entre el médico y sus pacientes. Y en ese contacto humano hay una búsqueda del bien, que implica que mi paciente no solamente es alguien a quien yo trato de curar, sino es alguien a quien yo afectivamente reconozco como mi prójimo. Y yo creo que esa es un poco la historia, o sea, no pisar el palito de decir, no, en realidad pues mal no existe, esto es un encuentro de los curas que querían hacer negocio con esto, que querían vendernos las indulgencias y qué sé yo. Eso ya pasó, por favor, no vale la pena seguir dando vueltas en una cosa que no ha mostrado ningún fundamento. El mensaje del cristianismo es el amor. Y el amor, además, acompañado de la verdad, como nos enseña la ética, el bien y la verdad, ¿no? Y aquí tenemos que rescatar que hay la amenaza de que comencemos a olvidarnos de que el mal realmente existe, el mal como entidad, no como ausencia de bien, sino como entidad. Yo creo que los teólogos y los filósofos que han hablado antes de este tema lo pueden decir con mucho más sustrato. Yo simplemente soy un médico aficionado a la bioética, pero creo que a lo largo de mi vida he tenido oportunidades de percibir con toda claridad el mal, no solamente en las personas, sino hasta en los entornos. Entrar a un lugar donde tú sientes que aquí hay algo que está mal, esto me oprime, mi cuerpo se siente mal cuando entro en esta habitación, mi mente se siente atacada cuando entro a esta habitación. Aquí hay mal. Yo creo que probablemente todo el mundo en algún momento ha tenido una evidencia de percepción de mal en su entorno.
y no me refiero a determinado partido, ni a determinado congreso, ni a determinado lugar, sino que hay experiencias de que existe el mal. Después de esto podemos hacer todos los razonamientos habidos y por haber, pero lo que no es razonable es negar una cosa que existe muchísima evidencia de que existe en el mundo. Nada más, Alejandro. Gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, Manuel. Vamos a terminar el simposio. Hemos dicho muchas cosas y muy interesantes, por cierto. Me va a ser muy difícil, como siempre, hacer el resumen del simposio. Pero bueno, los ponentes han estado atentos a todas sus intervenciones y vamos a cerrar el simposio con las intervenciones de cada uno de ellos. Primero comenzó Mariano, siguió Víctor, ahora comienza Víctor y sigue Mariano. Víctor, por favor. Gracias, Alejandro. A ver, he tomado unas notas. Pero bueno, no se puede responder evidentemente a todo, ¿no? A todo, pues son demasiadas opiniones que merecería una respuesta más larga, pero solamente algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, Jorge dijo que si tengo un problema con Dios. Yo no tengo ningún problema con Dios y tampoco lo tengo con los duendes y con los elefantes alados. Mi problema no es con Dios, ¿no? Y considero que la religión puede ser útil en muchos aspectos, ¿no? Em, y bueno, también mencionó, por ejemplo, que, bueno, yo he sido religioso antes, o sea, yo quería ser cura por varios años. Em, y yo sé lo que es ser religioso, sé lo que es sentir ese fervor, sé lo que es amar a Dios, ¿no? Y después de estudiar psicología entendí bien cómo funcionaba el mecanismo del cerebro, ¿no? Hay una parte del cerebro que te hace creer, es una cuestión casi biológica, ¿no? Se llama también el síndrome del náufrago, que a veces te aparece un amigo, ¿no? O sientes una presencia. Cuando estimulas esa zona de Dios del cerebro, sientes que hay una presencia ahí, y eso lo sienten ateos y no creyentes y creyentes a la vez, ¿no? Y de acuerdo a la cultura a la que fuiste tú adoctrinado, digamos, le das el nombre de la Virgen o de la Pachamama o de cualquier dios al que haya sido creyente, ¿no? Em, este, También comentó sobre Sócrates, ¿no? Sócrates fue juzgado por hereje. Él era ateo, él no creía en Dios, criticaba a los dioses, ¿no? Y hablaba de esta voz interna, como ¿no? el demones, una voz interna, no hablaba del demonio como tal, ¿no? Em, entonces, eso creo que lo comentó Patrick, me parece. Después Miriam dice que los ateos, que ella no creía en el ateísmo, ¿no? Que su padre era agnóstico. No sé si ha revisado bien lo que es la palabra ateo, ¿no? Ateo es sin Dios. El ateo no es la persona que niega la existencia de Dios. Es la persona que vive como si Dios no existiera. Ustedes son ateos de los unicornios, de los duendes, igual que yo. Simplemente, ustedes son ateos de Santa Claus. Antes creían en Santa Claus y ahora no creo en Santa Claus. Soy ateo de Santa Claus. Simplemente que los ateos completos van y niegan el último Dios, el último ser sobrenatural y lo niegan, ¿no? Pero el ateo no puede corroborar que Dios no exista, ¿no? Hay dos tipos de ateo. El ateo racional, que se llama ateo negativo, que es el que no cree en Dios porque no encuentra evidencia de él, no porque no pueda probar que no exista. Y el ateo irracional, que creo que son muy pocos, que es el ateo positivo, que yo no conozco a ningún ateo positivo, que son los que dicen que Dios no existe y que lo pueden probar. Quien tiene la carga de la prueba es el creyente. El creyente tiene la carga de la prueba. El creyente es el que debe probar que Dios existe, ¿no? Y hasta ahora no lo han podido hacer. Creen en esta ilusión de Dios, que es conveniente tal vez, ¿no? Entonces, yo me considero agnóstico y ateo negativo. Después, Gustavo habló de, bueno, Richard Dawkins creía en la evolución material de la vida, ¿no?
es falso que él diera esta explicación sobrenatural, ¿no? El problema es que la fe para el no creyente no es una virtud, es un virus mental. La fe hace que creas en algo sin evidencia, ¿no? Creer en Dios, por ejemplo, ¿no? O creer en la providencia, es creer sin evidencia, ¿no? Y es algo que no pueden hacer los cientificistas. O sea, yo no sé qué hay atrás del Big Bang, yo no sé si Dios exista, tal vez exista algún Dios, probablemente si existe estará sujeto a las leyes de la naturaleza. Si es una civilización suficientemente avanzada, sería indistinguible de un Dios, ¿no? Em, los científicos no pretenden saber las cosas que no saben. Hay mucho espacio para el misterio y para la ignorancia. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Nadie sabe. Y pretender que ustedes sí saben que hay antes del Big Bang es una afirmación que tienen ustedes que probar. Porque para el Big Bang, hasta el momento de la creación de esta versión del universo, sí hay pruebas suficientes, ¿no? Entonces, yo no creo que exista, como Gustavo, un diálogo entre fe y ciencia, ¿no? Es como juntar agua y aceite. La fe está basada en ninguna, es más, no está basada. La fe está basada en la creencia, ¿no? Sin evidencia. Y esto es algo que es reforzado como algo positivo. En la ciencia no. En la ciencia tú si crees tienes que proveer la evidencia. No se admite la fe. Después, Raúl Alberto habló algo que es, bueno, dijo algo que es falso, ¿no? Que los que creen se recuperan más rápido, ¿no? Se curan más rápido. Hay un estudio muy interesante, se lo puedo mandar después para que lo revisen, que estudia a pacientes terminales. Yo fui un paciente terminal, soy un sobreviviente de cáncer también, ¿no? Y sobreviví gracias a la ciencia, no gracias a Dios, ¿no? Y no me distraje en oraciones ni en la unción de los enfermos, y simplemente me concentré en recuperarme y tuve el apoyo invaluable de mi familia también, ¿no? Pero hay estudios interesantes. Hay un estudio, por ejemplo, que compara pacientes que únicamente siguieron el método científico, otros que a pesar de que siguieron el método, digamos, científico, pero rezaban y rezaban por ellos. Y otro que seguía el método científico, que rezaban por ellos, perdón, que seguía el método científico, creían en alguna pseudociencia, tal vez en los chakras, una de esas cosas. Y otro que creía en el método científico, en la religión y en las pseudociencias. Y los que más probabilidades tenían de sobrevivir eran los que no tenían ninguna creencia sobrenatural. Y de eso hay como 3 estudios, se los puedo pasar después. O sea que la creencia en lo sobrenatural mata. Y mata bastante, bastante mal. Después, Juan Antonio dijo, la ciencia puede responderlo todo. No, no puede responderlo todo. La ciencia es el descubrimiento de la ignorancia. Cuando aparece el método científico, nos dimos cuenta que no sabíamos todo, ¿no? Que había que reescribir y reestudiar la naturaleza, ¿no? Los que pretenden saberlo todo son los creyentes, básicamente, ¿no? Que dicen que Dios existe, que el diablo existe, que hay una serie de afirmaciones, ¿no? Que no tienen ningún sustento y que estamos esperando los no creyentes a que aparezca una evidencia al respecto. Yo estoy dispuesto a creer en Dios si es que me lo prueban, pero no puedo creer únicamente por fe. Después, a ver, ¿qué otra? A ver, Manuel dijo, se puede percibir el mal. Cuando uno entra a una habitación, percibes el mal. Bueno, una persona que cree en las energías entra a una habitación y percibe una energía negativa, ¿no? Percibe que la gente... Pero no existe ni el mal ni la energía negativa en ese sentido. O sea, lo que existe es personas con cara larga, personas haciendo muecas, que uno ya, o sea, es información que recibe no verbalmente para hacer un juicio. No es que siente una energía o siente un mal allá. Uno ve a las personas, ve el lenguaje no verbal y automáticamente, si todos tienen caras largas o si todos están mirando de manera desconfiada, uno desconfía. Pero es por evidencia que viene del medio, no es porque el mal flote o las energías floten allá afuera, ¿no? Después,
Nada, creo que eso sería todo. Entonces, yo creo que la carga de la prueba está en los creyentes. El ateo no tiene que probar absolutamente nada. La ciencia se valida por sí misma. Acá todos son científicos, todos creen en los productos de la ciencia. Gracias a la ciencia estamos acá comunicándonos por Zoom, ¿no? Lo que hay que probar es la existencia de lo sobrenatural, ¿no? Y eso sí es un capítulo aún por escribir, ¿no? Si se puede hacer en algún momento. Gracias. Gracias, Víctor. Mariano. Bien. Se vienen a la mente algunas frases. Hay una encíclica muy buena de Juan Pablo II, Fides y Ratio. Algunas frases, dice ahí, se puede definir al hombre como aquel que busca la verdad. Entonces, un hombre siempre está buscando la verdad. Después, hay algo, ¿qué es lo que se hace al hombre? Hay algo que el hombre ame más apasionadamente que la verdad, ¿no? En eso estamos todos. También una frase de San Agustín dice, primer paso para encontrar la verdad, la humildad. Segundo paso para encontrar la verdad, la humildad. Tercer paso para encontrar la verdad, la humildad. Último paso para encontrar la verdad, la humildad. No es lo único, pero sin humildad no se puede encontrar la verdad. Entonces, en esta encíclica que se llama Fe y Razón, no fe y ciencia, fe y razón, comienza diciendo que el espíritu humano tiene dos alas, la fe y la razón en la que se eleva a buscar la verdad. Una razón humilde siempre agradecerá la fe, y una fe humilde siempre acogerá la razón, siempre, siempre, siempre. Contraponerlas es soberbia, porque en última instancia tienen la misma fuente. La fe y la razón tienen la misma fuente, no se pueden contradecir. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, yo soy ingeniero de la UNI, ingeniero industrial. O sea, tengo una formación científica y nada le quita que yo, al contrario, la teología ayuda mucho a la ciencia y la ciencia ayuda mucho a la fe. O sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, son dos alas con las que el espíritu humano se eleva a buscar la verdad. Entonces, en ese sentido, pienso que es importante estos encuentros en los que se expresa desde el punto de vista de la ciencia y todo, y no tienen por qué contraponerse, no tienen por qué contraponerse. Al contrario, ayudarse, ayudarse. Sí, sí, de verdad hay humildad. Si no hay humildad, pues no hay nada. La ciencia, todo se convierte en un fanatismo, una pelea que no sirve, al contrario, hace daño. Lo que todos buscamos aquí es el bien de las personas, cómo ayudar a las personas. Y la realidad es eso. Estamos en una sociedad que está muy destruida por lo que uno le quiera llamar mal, pero está muy destruida, que cada uno la ayude como pueda, pero hay que ayudarles. Y la fe ciertamente ayuda mucho. Hubieron dos preguntas, una sobre los exorcismos. Pues básicamente el exorcismo es renovar el bautismo. En el ritual de bautismo se hacen varias etapas, se pregunta el nombre, etcétera, etcétera. Y justo antes del bautismo hay una pregunta muy seria. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿A todas sus obras? Sí. Eso, sí. Inmediatamente después o recién se confiesa la fe y se puede bautizar a la persona, es decir, recibir la vida divina. Eso, ¿no? Entonces, el exorcismo lo que hace es que la persona pueda renovar su bautismo, básicamente, no es, está fundamentada en su propio bautismo. Ahora, eh, es decir, en el mismo ritual del bautismo ya se hace un exorcismo, ¿no? Hay un exorcismo, el otro, que se le llama cuando hay manifestación extraordinaria, que ni siquiera llega a ser pecado. Más pecado es pensar mal de los demás que estar poseído. Entonces, en ese sentido, claro que lo otro es más escandaloso, asusta más, tiene más, pero en ese sentido, ¿no? Entonces, tampoco hay que hacer una cosa, magnificar las cosas.
Y el misterio del exorcismo es un misterio básicamente de misericordia, de acompañar a una persona que está sufriendo. Y entonces me da pie a responder la segunda pregunta. ¿Cuándo se determina? Pues después de escuchar mucho, acompañarla, ver, después de tiempo, con paciencia, con mucha paciencia. Entonces uno puede determinar si cabe hacer o no un exorcismo, que básicamente es un odio a lo sagrado, un odio a Dios, a todo lo que sea sagrado, a las personas humanas también, odio a las personas humanas, a todo lo que signifique Dios, de cualquiera sea la religión, lo que sea, pero principalmente a Dios, a Jesucristo, a la Eucaristía, a la Virgen María, por ejemplo. El demonio le presenta ese rosario y se espanta, huye como un cobarde. ¿No? Entonces hay algunos signos que van indicando si es un momento de hacer un exorcismo. No, ya el ritual desde los inicios dice que hay que ser muy prudente y despacio. El exorcismo no se hace a lo loco, ni es magia, ni precipitadamente. Se va despacio. Obviamente las personas llegan muy alteradas, muy dolidas, pero no por eso tiene uno que hacer lo que ellos dicen, ¿no? Sino primero es acompañarlas, que es lo primero que les ayuda, y después ir viendo si cuánto bien hace un psicólogo con fe, cuánto bien hace un psiquiatra con fe, cuánto bien hacen las personas, un médico con fe, un abogado con fe, y cuánto daño hace. Ciertamente, no tener fe hace mucho daño. Bien, he terminado. Muchas gracias, Mariano. Bueno, son 9:30, 9:32. Ya hemos tenido 2 horas aquí escuchándonos. Yo espero verdaderamente que nos hayamos escuchado, ¿no? Y que cada uno pues haya abierto su mente, haya abierto su corazón y que tenga un punto de reflexión. Yo, como siempre, voy a tratar de hacer el resumen de todas las intervenciones, de todas las ponencias, y se los voy a pasar para que lo revisen, para que lo vean, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, y después se publicará esto en una revista que siempre publica todos nuestros simposios, que es la revista de la Asociación de Clínicas del Perú, o sea, una revista muy leída a todo nivel, a nivel político, a nivel empresarial. Es impresionante la difusión de esta revista. Ahí vamos a estar todos en ese artículo. Agradezco muchísimo a todos, a los ponentes, a todos los que han intervenido y a todos los asistentes. Muchísimas gracias y será hasta el próximo simposio. Muchas gracias. Hasta la vista y felicitaciones. Chao, gracias a todos. Gracias. Muy interesante. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, profesor. Alejandro. Buenas noches, profesor Gustavo. Muchas gracias por la Alejandro. conferencia. Gracias, Gustavo, Pedro Mariano. Buenas noches. Gusto Adiós, de adiós. verte, Gustavo. Igualmente, Miriam. Saludos. Gracias.